Buenas tardes a todos los que ya están ahí conectados. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos haciéndolo justamente en vivo y estamos dando seguimiento a que ustedes puedan pues darnos sus retroalimentaciones sobre si lo están escuchando bien. Gracias por permanecer ahí y vamos a iniciar en esta hora. Voy a procurar hablar en un buen volumen para que nos alcancen a escuchar, principalmente todos ustedes que nos están siguiendo por ahí. Entonces, vamos a orar para iniciar en esta tarde y darle gracias a Dios en este día. Fabi, ¿me ayudas a ajustar la toma, por favor? Creo que se ve un poco cortadito. Si ponen Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, nos bendices, nos sostienes y te damos gracias porque tú eres digno de toda la alabanza y te damos gracias porque estamos listos para poder empezar en tu palabra en esta tarde, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Creo que ya nos estamos escuchando. Yo aquí también tengo una forma de ir viendo que ustedes ya se escucha perfecto, dice Patti. Bueno, gracias a Dios. Quiero compartir en este día una palabra que había estado pues rondando ya mi mente desde hace 2 semanas y estuve orando, estuve pensando en esta palabra y aquí a un lado de nosotros van a salir los versículos, el nombre de la predicación, también van a estar poniendo para tu facilidad en los comentarios esta predicación, estos versículos, lo que vamos a ir estando hablando, pero independientemente de eso, yo te pido que tú puedas estar en control ahí en tu casa, viendo la Biblia y que puedas apuntar todos estos versículos que vamos a estar hablando en esta tarde. Y quiero tocar algo acerca de que nosotros tenemos un Dios de promesas, un Dios que nos promete cosas no para, digamos, endulzarnos el oído o encandilarnos el oído, sino Dios nos promete cosas porque Él tiene tiempos perfectos que va a hacer de nuestra vida que las cosas estén saliendo bien y en tiempo y en forma. Así que yo quiero en esta tarde platicar contigo sobre esta predicación que la he titulado La promesa de varias generaciones. Es la predicación que vamos a estar hablando en este día para que tú puedas tener claro cómo Dios, cuando promete cosas, Él las va a cumplir. Pero en medio de todo ese proceso, en medio de toda esa circunstancia, nosotros tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a entender que las cosas que vivimos, las vivimos para la gloria de Dios y que todo va a tener un proceso. Todo va a tener un tiempo en el que nuestra vida va a ser bendecida con cosas que vienen de parte de Dios. Quiero tocar el día de hoy acerca de la promesa de una tierra que Dios le había dado para Abraham, para Isaac y Jacob. Y donde me quiero centrar en esta historia que seguramente tú ya la conoces, la has oído predicar, hoy quiero hablar de una manera distinta a ella. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob que serían pueblo de Dios. Y cuando estaba viendo esta predicación, cuando estaba viendo esta palabra, yo decía, bueno, es que esto no ocurrió de manera inmediata. Esto no ocurrió rápidamente. Esto llevó por lo menos 3 generaciones para que se cumpliera. La generación que vino de Abraham, de Isaac y Jacob. Se dice que Abraham llegó a las tierras más o menos de Canaán y unas otras tierras que estaban ahí aledañas a lo largo aproximadamente del año 1800 o 2000 antes de Cristo. Si más o menos él llegó, él venía de otra familia, incluso lo vamos a ver ahorita de dónde proviene Abraham. Y quiero que tengas algo muy claro. Cuando Dios le promete algo a Abraham, él se llamaba solamente Abraham, sin H. A ver si nos lo pueden poner ahí en mayúscula en los comentarios para que tú puedas diferenciar cuando estamos hablando de Abraham y de Abraham. Vamos a decirlo fonéticamente así, espaciadito, para que tú lo puedas identificar. Así que Dios le había prometido a Abraham que sería padre de multitudes cuando él prácticamente no era nada de ese tipo de cosas. Cuando él tenía algo bien importante. Abraham quería ser una persona que fuera reconocida, ¿sabes? Una persona que se le conociera por lo grande que él era. Había cierto ego en Abraham, y yo no quiero decir con esto que estaba mal, sino quiero decir que hay cosas en nuestra vida que cuando Dios te promete, te va a pedir que hagas algo. Y yo creo que a todos nos emocionaría
o nos gustaría, yo no sé a ustedes, igual si lo quieren poner en los comentarios para también saberlo y hacer esto interactivo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Dios les diera una palabra? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios les prometiera algo más allá de lo que ves en la Biblia, sino que Dios te prometiera algo bien personal? Bueno, pues en lo que van respondiendo, en lo que alguien nos dice, a mí me ha dicho algo, o si alguien quiere comentar algo aquí, a mí Dios me ha prometido tal cosa, vamos a avanzar en esta parte, porque antes de que Abraham fuera convertido al padre de multitudes, él tuvo que pasar por diversas pruebas. Y esta predicación, como lo ves en pantalla, es una promesa de varias generaciones. Y vamos a hablar un poco de los tiempos. Vamos a entender lo que Dios ha estado estableciendo para que nosotros podamos aprender a esperar y entender que en el proceso debemos deleitarnos aún en la prueba. Ahora entiendo por qué Pablo decía, cuando esté pasando por pruebas me voy a deleitar. Porque Pablo sabía que Dios estaba haciéndolo pasar por un proceso, que Dios estaba haciéndolo pasar por un asunto que lo iba a mejorar en su vida. La primera parte que vemos era la de que Abraham iba a tener un hijo Isaac, que Dios incluso le pide que le entregue y que incluso después le dice que lo sacrifique. Dios lo detiene, pero vamos a ver un poco más este contexto. Esta historia empieza en Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, ya está apareciendo ahí en la pantalla. Y quiero pedirte, por favor, pongas mucha de tu atención. Si estás en tu recámara, en tu sala, estás en tu sillón, junto con tu familia, en el comedor, pon tu Biblia, pon una libretita, una hoja para que prestes toda la atención. Porque sí, estoy muy emocionado, muy animado, porque siento que esta palabra, si tú pones toda la atención, va a caer en buena tierra, en ese corazón que tú tienes. Génesis 12 es donde va a iniciar la historia del pueblo de Israel. Y para que te vayas apuntando por ahí, vamos a avanzar más adelante en la predicación hacia Génesis 15, Génesis 17. Pero primero, Génesis capítulo 12. Es una historia donde vamos a ver las promesas que Dios le está haciendo. Génesis 12, capítulo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham así solito. Y ahorita voy a entrar en detalle de lo que significa. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí vemos primero que Abraham recibe una orden de que se vaya, una orden de que se mueva, pero la verdad, él no sabía mucho acerca de a dónde lo iba a llevar Dios. No le decía, simplemente le dijo que era una tierra, pero viene una orden de parte de Dios. Y es una orden que le dice, deja lo que estás acostumbrado, deja tu tierra. Ojo, yo no estoy predicando que tú salgas de tu casa hoy día. Yo no estoy predicando que tomes un arrebatamiento para cambiarte de iglesia o para irte a otro lugar que porque Dios me dijo. No, yo lo que estoy diciendo aquí en este asunto es que Abraham no sabía dónde iba a ir, no sabía cuál era esa tierra. Dios le había prometido una tierra nueva, pero no podía él saber si iba a ser mejor, si iba a ser problemática o no. Pero lo que voy a enfatizar a continuación es muy importante. Abraham solamente le bastó saber quién dio la orden. Él no se movió por las riquezas de una casa mejor, de una tierra mejor, de un mejor trabajo o de una circunstancia. Abraham no cuestionó a Dios, no dijo, bueno, pero supongo que aquello va a estar mejor. Pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a obtener? Si Dios lo dijo, fue suficiente para que Abraham se moviera. Y aquí vamos a continuar leyendo, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Primera promesa que viene aquí. Y te bendeciré. Segunda promesa. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Hay 4 promesas. Podríamos entrar en numerología bíblica, pero solo lo voy a tocar por encimita. Algunos datos que estuve viendo. Hay 4 promesas. Y de Abraham hasta Isaac y Jacob hay 3 generaciones. Y por lo general pasaron de 40 a incluso hasta 400 años. Más que nada para que tú tengas claro todo el tiempo que tuvieron ellos que esperar. Pero vamos a detenernos nuevamente en el versículo 1. Cuando Dios llama a Abraham. Abraham es una palabra que está conformada por dos partes. Y la voy a decir claramente para que lo podamos poner aquí también en los versículos. Ab con A y B de bueno, por supuesto.
y Ram, que significa, Ab significa padre, y Ram significa excelso. Así que Abraham, cuando Dios le llama, era el Padre excelso. Y aquí vemos un enfoque donde Abraham pretendía en su nombre, traía dictado en su nombre que él sería reconocido como algo grande. Él estaba llamado por su nombre para ser reconocido por las personas, para ser una persona que dijeran, tú vas a ser grande, vas a ser ejemplo, vas a ser algo padrísimo. Y muchas veces nosotros somos así. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre y le cambia el significado y le cambia el propósito. Y lo mueve para que, lejos de ser Abraham el que era el glorificado, por así decirlo, el que era reconocido, aplaudido, Dios cambia las cosas en su vida y le dice, no se trata de ti, se va a tratar de lo que yo voy a hacer a través de ti. Y por eso les decía, si muchos de ustedes, ¿sí? Nosotros queremos tener una palabra de Dios. Porque si bien es cierto queremos tener una palabra de Dios, quiero enfatizar esta tarde, ¿estás dispuesto a que Dios te cambie el significado? ¿A que Dios te cambie el enfoque? ¿Estás dispuesto a entender que esto puede tomar varias generaciones para que suceda? Y tal vez a los que reconozcan sean a tus hijos o a los hijos de tus hijos y no necesariamente a ti. Tenemos que entender que cuando Dios nos llama a un camino, no se trata de lo que somos nosotros. No nos llama por lo que somos. No dice Dios, voy a buscar a ver quién ya tiene un nombre que parece que tiene un mejor estatus personal, social o de reputación. No, Dios llama al que le obedece. Y en esta primera parte vemos cómo Dios cambia este nombre. Le da un énfasis no como líder individual, sino como alguien que iba a ser puesto para servir a multitudes. Ese es el segundo enfoque. Te lo repito, el primer enfoque para Abraham fue que ya no iba a ser el padre excelso, ya no iba a ser el aplaudido y el reconocido. Ahora iba a ser el padre de multitudes. Y aunque eso era por sí mismo mejor, Abraham tuvo que entender que al ser cambiado su nombre a Abraham, le iban a ser pedidas muchas cosas. Número uno, que dejara su tierra, que dejara la comodidad, que dejara lo que sabía comentar, vivir y hacer. Y él iba también a venir a morar en tierra de extranjeros. Más adelante voy a tocar cómo Abraham y Moisés tuvieron varias cosas en común, pero la principal es que los dos moraron en tierra como extranjeros. Y vamos a ver esta parte. Así que en ese sentido, Abraham ya no le dice vas a ser un líder individual, ya no vas a ser un líder al que van a seguir solamente. Si bien es cierto eso iba a pasar, le cambió el enfoque y le dice vas a servir a multitudes. Y ese es un punto muy importante que cambia un poco todo esto que estamos leyendo el día de hoy. Las generaciones, para que la promesa de Dios que vemos aquí en Génesis capítulo 12 fuera entregada a la familia de Abraham, por lo menos llevaron 3 generaciones. Una generación se constituye, por lo menos en aquel tiempo, de entre 30 a 40, 45 años aproximadamente, llevaba una generación para pasar de una a otra. Por eso es que vemos en la Biblia que Dios se refiere a Abraham y habla de él y le dice, yo soy Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de esas generaciones. Si Dios te ha dado una promesa hoy, si tú quieres perseguir que Dios te dé una promesa o lees la palabra y te das cuenta que hay promesas, hay algo que tienes que saber. Vas a tener que esperar. Vas a tener que saber moverte en la promesa de Dios y saber que tu generación y que su descendencia ya está presellada. Está dictada por la parte de Dios, ¿ok? Bendeciré a la quinta promesa que Dios le da. Vamos a leer Génesis 12, versículos 3. Tal vez algunos versículos a lo largo de esta predicación no van a aparecer en pantalla, no quise hacerlo muy largo, pero voy a continuar y los vamos a poner aquí para que tú los puedas seguir. Es por eso que te pido que estés atento a la Biblia, que tengas tu Biblia en tu mano, ¿ok? Dice, siguiente bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa es otra promesa también. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay por lo menos 5, 6, 7 bendiciones, pero las primeras que Dios le promete, ¿sí? Tiene que ver con cómo va a ser cambiado él, cómo va a ser modificado él. Y en el versículo 4, Génesis 12, 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Te voy a poner un ejemplo aquí, un dato muy importante.
Se dice que Sara, o Sarai, que es su esposa, era 10 años menor que él. Y lo vamos a ver más adelante en la Biblia. Sarai tenía unos 65 años. Y Dios le estaba prometiendo un hijo a un padre excelso. Si tú ves con detenimiento la Biblia, si tú ves con detenimiento estos versículos, te vas a dar cuenta cómo dice, y se fue Abraham, y se fue el padre excelso todavía. No había sido cambiado el nombre, pero él empezó a obedecer. ¿Y cuál es lo que quiero enfatizar en esta parte, en este asunto? Tu bendición no va a depender del lugar a donde te muevan, va a depender de tu obediencia a la palabra de Dios, de tu obediencia al Señor Jesucristo, de tu obediencia a Dios, a hacer como dice Él. No depende de si tienes un terreno para una iglesia propia, no depende de si tienes una posición económica. Dios no mira tu currículum para decir, entonces con este sí van a jalar las cosas, o con esta persona. No, Dios de donde no hay, prometió una multitud. De alguien que quería un reconocimiento personal, y eso nos pasa a muchos, es algo muy humano. Y también prometió una multitud a Sarai, que le dijo, ya no vas a ser llamada estéril, ahora vas a ser llamada princesa. Y ahorita vamos a avanzar en la historia porque hay un cuadro que incluso pues está un poco jocoso, no es para burlarse, pero Dios más adelante habla con Abraham, le cambia el nombre y le dice, y vas a tener un hijo. Y hay un versículo que dice en la Biblia, y entonces Abraham se echó a reír al piso, ¿sí? Y dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer una nación si mi esposa es estéril? Yo ya tengo 75, mi esposa 65, y de ahí todavía Abraham tuvo que esperar 25 años más para poder tener un hijo. Pero vamos a ir con calma. Lo que quiero en este día 14 de febrero, que sé que muchos, el mundo festeja el amor y la amistad, y algunos es su cumpleaños en este día, no puede haber mejor motivo para mostrar que Dios los ama como alguien muy amados. Pero vamos a ver en esta parte cómo Dios nos ha hecho generaciones de promesas. No se trata de la religión que sigues, no se trata de tu fe que profesas, se trata de algo más excelso, que Dios ha prometido cosas que hoy ya metió a tus hijos en bendición. Que Dios ya metió a tus hijos en una palabra y a tus generaciones y a sus hijos, y por lo tanto todo lo que los rodea los metió en una promesa. Voy a pedirle a quien me pone las láminas en la pantalla que me ponga esa lámina que está en las alabanzas, donde está la imagen de uno gane uno. Ahorita la vamos a poder ver aquí a mi izquierda, porque ojalá pudiéramos hacer un acercamiento ahí, Dani, en esta parte de arriba donde dice 1000 iglesias, pero si no, no es necesario. Gracias, 1000 iglesias. Estamos bien producidos aquí, como ven. ¿Sabes? Esta mañana estaba mirando esta parte y quiero decirte, en esta visión de uno gane uno y de 1000 iglesias, quiero decirte algo. Tu familia, la iglesia de Restauración Naucalpan, está metida en esta visión. No es asunto si eres la 999. No es asunto de si le pones ahí 1000 almas. Gracias por cómo le estás recorriendo, Dani. No es asunto de si tenemos 40, 50, 60 congregantes. Es un asunto donde tú y yo estamos metidos en esa promesa. Y cada quien va a colaborar con su granito de arena, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Esto va a demandar que esperemos, que confiemos, que creemos en Dios. Y vamos a leer un poquito. Te quiero dar una palabra en este sentido aquí. Ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 11, solo como un dato curioso que muchas veces no se da, pero quiero que sepas que viene en la Biblia, no está en las láminas. Dice Génesis capítulo 11, versículo 25, para que sepas de dónde vino Abraham. Estos versículos que voy a leer caen en el cronos, caen en el tiempo de cuando se dice que Abraham como persona, como jovencito, como niño, llegó a estas tierras por ahí del año 1200 o 2000 antes de Cristo. Después creció, esperó hasta los 75 y Dios le cambia el nombre y le da una promesa. Y esa promesa que Dios le da, él tiene que esperar 25 años más. Fíjate, Génesis 11, 25. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré. Ahí viene el origen. 119 años y engendró hijos e hijas. Estoy hablando de Taré. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Ahí está el origen.
Y fíjate cómo Abraham fue el primero de su generación, de estos tres que tenían aquí. Y a él se le repetirían ciertas cosas. Tendría que ser Abraham, Isaac y Jacob. Nada más lo dejamos como un dato que nos puede situar cuánto tiempo incluso tuvo que esperar. Incluso físicamente, del versículo 26 de Génesis 11:26 al 27, hay varios tiempos que tuvo que pasar para que fuera escrito. Génesis 11:27 dice, estas son las generaciones de Taré. Otra vez, Taré engendró a Abram, Nacor, Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram, Nacor, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, que significa que no era fértil, ¿sí? Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Y bueno, empieza a explicar un poco más, ¿sí? Y tomó Taré, en el versículo 31, a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abram. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Pero ¿qué quiero decir? Dios tenía en la vista a Abraham. Hoy quiero dejarte esto para que tú lo puedas leer con curiosidad, con interés. Y quiero decir que tus generaciones, mis generaciones, los hijos de nuestros hijos están metidos en esta visión que vimos hace un momento. En el caso de Restauración Naucalpan, Dios nos ha prometido que vamos a hacer una iglesia grande. Y sabes, yo no me puedo mover de eso para abajo. Como dicen, para atrás ni para tomar vuelo. Y yo sé que hoy día a lo mejor tú dices, hermano, pero estamos siendo conectados ahorita 10 personas. Y a lo mejor un poquito más porque por dispositivo tal vez hay más personas. Hemos llegado a los 40, a los 50. Tú y yo tenemos que entender que si Dios le prometió a Abraham algo que haría de multitudes y nos ha soltado esa palabra, eso debemos de creer y hemos de empezar a caminar. Hechos capítulo 7, versículo 2. Hechos capítulo 7. Lo que estamos leyendo hoy acerca de Abraham y de las promesas de las que estoy hablando, que abarca varias generaciones, si lo quieres apuntar ahí, el libro de Hechos, también el de Hebreos, pero el capítulo 7 es como un resumen, como un compendio de todo esto, cómo se cumple en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hechos capítulo 7, vamos a leerlo a continuación, 7, versículo 2 en adelante. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ahí hay un dato cultural para los chicos que no les gusta mucho la historia, pero a lo mejor la estudian. Si se apareció Dios en algún lugar a alguien que es padre de multitudes, fue en Mesopotamia. Y está bíblicamente documentado. Hechos capítulo 7, versículo 2. Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ahí está hablando Esteban en este capítulo. Estando en Mesopotamia, antes que morara en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios le dijo que saliera y que dejara una tierra. Él no sabía dónde iba, pero quien sí se lo había ordenado era suficiente para Abraham. Y avanzo. Si Dios nos ha hablado, si Dios te ha contestado una oración, si Dios te ha prometido algo, si Dios te ha bendecido cuando has orado, si Dios te ha sanado, eso es una palabra que Dios ha dado para tu vida. No necesariamente esperar a que alguien te diga que Dios le dijo, que también puede ser, por supuesto. No necesariamente escucharlo de una manera física en algún momento, que también Dios nos lo puede dar. No necesariamente solo con la Biblia, que es una forma en la que Dios habla constantemente. Pero si Dios te ha contestado, si Dios te ha hablado, Dios te ha dado un sueño, una visión, ha reconfortado tu alma, Dios te está soltando palabra. Y así como Abraham fue suficiente que Dios dijera, párate y vete de aquí, así para nosotros hoy día, para cada uno de los que nos está viendo, debe de ser más que suficiente que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha contestado una oración, que Dios nos ha dado gozo. Eso nos debe de bastar. Ni siquiera lo que solamente Dios nos promete que puede ser y que es grande, por supuesto, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar varios cambios de nombre, pero particularmente en esta parte. Abraham, como ya lo pusieron hace ratito, como Abraham, padre de multitudes. Sarai, la estéril, como Sara, princesa, madre de naciones. Jacob, como usurpador. Pero ahora lo cambió Dios por Israel.
Y Jacob significa luchador con Dios o el que lucha con Dios. Y quiero aclararlo porque cuando lleguemos a este versículo o algún día tú lo leas, no significa que Jacob luchó contra Dios. No significa que peleó contra él y le ganó. No, sino el que lucha junto con Dios. El que lucha con Dios. Entonces, en toda esta generación, Dios le estaba prometiendo a Abraham, te voy a llevar a una tierra grande, te voy a hacer grande, te bendeciré, y el que te maldiga, lo voy a maldecir y te multiplicaré. Pero Dios le pone un reto y le dice, ¿sabes que vas a tener un hijo? Y vas a cambiar el nombre le cambió el nombre de su esposa, Dios, a Sarai como Sara. Y luego Jacob, que es el último de esta trilogía, por así decirlo, ¿sí? Le cambia como el que luchó con Dios. Así que Abraham recibe la promesa a los años 75 de edad. Eso quiere decir que Sarai tenía 65 años. Y se la cumple en el año 99 cuando tiene a Isaac. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero dar solamente datos. Que en muchas ocasiones tienes que esperar. Que en muchas ocasiones tal vez no vas a ver que avance algo en tu vida. Pero tienes que estar seguro que si Dios dijo, que si Dios envió, que si Dios plantó, que si Dios respalda, tú tienes que estar ahí parado. Tienes que estar donde Dios te está diciendo, porque tus generaciones van a ser testigos de algo grande. Pero si tú y yo nos movemos, nos emocionamos, nos desesperamos o buscamos otros motivos que nos llenen más el ojo, podemos no solo no ver la promesa de Dios, sino algo muy grave. Puede ser que esa promesa no llegue a tus generaciones. Por eso esta predicación se llama la promesa de varias generaciones. Lo que activa la promesa de Dios es la actitud de obediencia y espera en lo que Dios dijo. Dios había prometido, pero pudo no cumplirse si es que Abraham no decidía esperar y no decidía hacer las cosas como Dios le estaba indicando. Así que vamos a avanzar en este tema. Dios le prometió un heredero a Abraham, pero Abraham tuvo que aprender a esperar. Abraham tuvo que aprender a dejar de lado que no se trataba de él. Tuvo que aprender a entender que no era cuánto era él como persona, sino cuánto iba a ser Dios a través de él. Génesis capítulo 15. Te había dicho que íbamos a avanzar a esos versículos. Génesis capítulo 15. Vamos a avanzar. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Ahí todavía se llama Abraham, sin H, para que entendamos la diferencia. En visión diciéndole, no temas, Padre excelso, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer? Y vamos a ver, avanzar, porque él le dice que no le heredará y que le va a dar un hijo. Pero aquí viene el segundo punto que voy a enfatizar. Versículo 6, 15, Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí hay una cosa bien importante. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dado una palabra, ahora falta que la creas. Porque si no la crees, no la vas a obedecer. Y si no la obedeces, no la vas a ver. Te lo repito, si tú no le crees a Dios, ni tú ni yo lo vamos a ver, ni nuestras generaciones. No es por vista, es por fe. Es por cómo agradamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no puede ser que pretendamos obedecer y caminar cuando no estamos creyendo. Y entonces algo que llama a los ojos de Dios, llama la atención ante Abraham, es que Abraham le creyó. Y le dijo, yo no tengo hijos, tengo ahí un sirviente que si acaso si me muero me va a heredar. Y Dios le dijo, yo te dije que te voy a dar un hijo. Y en ese momento no es que Dios discuta con Abraham, sino le está enfatizando la palabra que va a tener. Y entonces Abraham dice, yo te creo. Y en el momento que le cree, le es contado por justicia. Abraham, el Padre excelso, estaba siendo mudado al Padre de multitudes. No viendo lo que tenía, sino viendo lo que había en la promesa, aunque no se veía nada en ese momento. Abraham le creyó, fue contado por justicia. Génesis capítulo 17, 1. Luego dice, era Abraham, todavía era Abraham, sin H, el Padre excelso, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo,
Yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios ya le cambió, le contó por justicia, vio que la fe del hombre que se llamaba o significaba Padre Excelso empezó a crecer y ahora le dice, sé perfecto delante de mí, sé como yo soy. Y si el capítulo 12 es el capítulo de la historia del pueblo de Israel, el capítulo 17 es el capítulo de la historia de la familia de Abraham, de Sarai y de Jacob. Porque en este capítulo Dios le cambia el nombre. En este capítulo Dios le está diciendo, ahora Sarai no eres estéril, ahora vas a ser mi princesa y madre de naciones. Y Jacob, ¿sí? También Isaac también nace y le dice, ¿sabes qué? Bueno, por cuanto te reíste, pues se va a llamar Isaac. Y ahí venía una serie de generaciones que iban a pasar, ¿sí? Y Dios le promete un descendiente. Y le dice que estos descendientes iban a ser extraños en tierra de Egipto por 400 años. Otra vez aparece un número 400, que iban a ser extraños. Pero Abraham se esperó 25 años. Hechos capítulo 7, versículo 5. Yo no sé si ya te diste cuenta, pero mucho de esto que estamos leyendo tiene que ver en el Antiguo con el Nuevo Testamento. Así que si en alguna ocasión alguien te dice que no tenemos que leer al Antiguo, que ya es historia vieja, vaya que esta historia en el libro de Hechos se comienza a confirmar. Hechos capítulo 7, versículo 5. Dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Aquí Esteban está hablando de lo que pasó con Abraham. Y aquí tenía que ver una cosa muy importante, que Abraham mantuviera, que aunque Dios le pidiera a Isaac su hijo, aunque le dijera, ve y sacrifícalo, Dios le estaba probando también la fe a él. Y él ya le estaba diciendo, ¿sabes qué? En tu hijo haré que esto sea un pacto. Algo bien importante. Pero esto era una promesa. Y vamos a ver algo que también tiene que ver con trascendencia de generaciones. Éxodo 19:5 es lo que se conoce como el pacto mosaico. Éxodo 19:5. El pacto que Dios hace con Moisés. Vamos a ver ahí 19:5. Ahora dice, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta es una promesa que Dios le está dando en el monte Sinaí a este Moisés. Pero los estudiosos dicen que esta promesa ya incluye y ya deja ver la gracia de Dios. No que en la anterior no lo viera. Pero lo que te estoy mostrando es que Dios ha prometido cosas que traspasan generaciones. ¿Por qué te digo que Dios muestra aquí su misericordia? Porque les dice, serán especial tesoro. Porque serán mi pueblo. Y sabes, Moisés iba también que tener que dirigir a ese pueblo que venía desde la parte de Abraham. ¿Ok? Vamos a ir caminando, ¿sí? Vamos a ver cómo para que Moisés tuviera cumplimiento en esta promesa, fue movido incluso a visitar a sus hermanos, ¿sí? Y fue movido a visitarlos y ahí fue donde recibió una promesa. Hechos capítulo 7, versículo 22, por favor. Y luego dice Hechos versículo 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, fíjate cómo dice la Biblia aquí, le vino al corazón. La Biblia Peshitta también enseña como que fue movido, ¿sí? Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. ¿Ok? Fíjate, hay un momento en la vida. Dios le hace esta promesa en Éxodo 19 a Moisés también. Un segundo ejemplo en la Biblia de cómo las promesas de Dios traspasan y son para sellar generaciones. Pero él tuvo que ser movido a caminar, a buscar a sus hermanos, y eso pasó incluso 40 años después. ¿Sí? Vamos a ver qué enseñanzas tenemos en esta parte. El cumplimiento de la promesa de una nueva tierra a Abraham pasó por un proceso. Dios tuvo que probar la fidelidad, la obediencia y la permanencia. Y voy a enfatizar de nuevo ahí. Dios probó de Abraham y de Moisés y también en ti y en mí nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra permanencia. Te lo podría resumir de esta manera. Sin obediencia, sin permanencia y sin fidelidad
no podemos aspirar a que existan promesas cumplidas, porque estas promesas demandan de nuestra actitud al ser llamados. Le cambió el nombre y significado porque no podía caminar con una mente Sarai de esterilidad. Tuvo que cambiar el nombre y la mente de la mujer de Abraham al decirle que ya no iba a ser Sarai, sino que iba a ser Sara, porque no era posible que ella iba a caminar diciéndose todos los días en su vida, es que soy estéril, es que yo no tengo hijos. Y también tuvo que cambiárselo a Abraham. Tenía que cambiarles ese significado, ¿sí? Para caminar de padre excelso a padre de multitudes también. Al cambiar el nombre de Abraham a Dios, le estaba diciendo que esto no se trataba de lo que la gente reconociera en él, sino de lo que Dios haría a través de él. Y esta es una palabra que yo quiero soltarte en esta tarde con base en la Biblia. No se trata de lo que la gente reconozca, aplauda, ovacione en ti o en mí. Se trata de lo que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero Dios lo está haciendo. Porque hoy, en medio de un asunto difícil, donde hay mortandad, donde hay un asunto difícil allá afuera, tus hijos están bien, tus familiares se han recuperado, has orado porque has estado enfermo, enferma, y Dios te ha bendecido. ¿Sabes? Dios está en cumplimiento de la promesa en el lugar donde te sembró. Tenemos que estar ahí parados, obedientes, firmes y fieles, siendo permanentes a lo que Dios dijo. Que nos baste que si Dios dijo, que si Dios respaldó, Él va a cumplir las cosas. Y esto es algo personal, no es algo colectivo, pero en el colectivo se muestra también este fruto. Cada uno de los que están conectados, cada una de las personas que están oyendo esta transmisión alrededor de los dispositivos a través del cual llegamos a tu casa, cada joven, cada niño, cada adulto, Dios cuenta contigo. Y Dios ha dicho, yo te cambiaré el nombre. De donde no había, va a haber. Donde no parece que iba a ser algo grande, va a ser algo grande. Pero esto va a traspasar tus generaciones. Deja de mirar tus propias ideas, tus propios logros, tus propias cosas que das y que quieres que la gente reconozca, para mirar lo que voy a hacer a través de ti. Porque si solo miras las cosas que puedes ser tú y que dices, hey, yo necesito que me lo reconozcan, necesito que me lo aplaudan, le estamos estorbando a Dios. Y por eso, como con Abraham y como Moisés, Dios les cambia el sentido, les cambia el enfoque, los saca de la tierra y ambos caminan ahí como extranjeros. La promesa puede tardar o puede ocurrir pronto, eso lo decide Dios. Y eso cae en el renglón de la soberanía de Dios. Si se tarda o viene pronto, más bien yo te diría, ¿estamos listos para entregar lo que Dios nos diga? Cuando nosotros empezamos la parte de Naucalpan, siendo enviados hace 4 años, yo recuerdo que una tarde llegué con mi esposa y yo le dije, ¿sabes qué? Nos han enviado acá a Lomas Verdes, a Naucalpan, a Los Remedios, para abrir una misión. Y algo que yo sé que dolía en el corazón de mi esposa, porque ella amaba ese servicio, no amaba el puesto, es que iba a tener que dejar a los niños. Y si bien es cierto que ella había hecho un gran trabajo en la iglesia central, ahora Dios le estaba moviendo a otra tierra porque había sido fiel en lo poco. Y sabes, en ocasiones Dios nos va a pedir que dejemos cosas. En ocasiones Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Necesito que ya no estés hasta enfrente, necesito que sirvas, necesito que creas, necesito que vivas cómo se viven estas cosas. Así que yo veo que particularmente en nosotros, yo no sé si es coincidencia, pero a nuestros jóvenes 40 años que tenemos de edad, bueno, a nuestros 41 años, 45, está bien, y mi esposa, yo dando en los 38, no, andamos en la misma edad, pero a nuestros 40 vino una promesa. Y esto no es una promesa exclusiva de nosotros que digan, pues qué bueno hermano, qué bueno que le vaya bien. No, quiero decirte algo, esto te incluye a ti que perteneces a Restauración Naucalpan o a que puedas querer pertenecer a esto, porque mete a tus hijos, mete a tus generaciones, mete a tus papás en una visión de uno gane uno, 1000 iglesias, 1 millón de almas, y nosotros somos parte de esa visión. No es por nuestras habilidades, es porque Dios le plació por pura misericordia decidir que podía usarnos, pero también a ti. Esto es una cosa que quiero que comprendas así. También Dios te metió en este asunto. Tenemos que creer que algo imposible puede pasar de donde no hay nada. Físicamente Abraham no podía tener hijos a los 90 años. Ya su cuerpo ya no le funcionaba por obvias razones.
Ya se miraban él y Sara y Sarai y decían, pues ya ni funciona y yo estéril. Pero Dios dijo, los tiempos de crecer, de ser algo, los dicto yo. Y en ese punto, en el cronos del hombre, Dios estaba mandando una promesa que incluía el kairos de Dios, que estaba diciendo, encima de tus imposibilidades, yo es donde voy a hacer. Cuando vino con Moisés, le dijo, encima de las imposibilidades de poder cruzar el mar, que no esperabas que lo ibas a ver, yo voy a hacer que mi kairos caiga, que el kairos de Dios es el tiempo de Dios, mueva las cosas y mueva todas las circunstancias. Y hoy quiero animarte a que tú creas en esa parte. Dios, al habernos hecho parte de su pueblo elegido en Israel, nos está metiendo en una promesa de gran bendición. Esto no es una historia bonita bíblica. Esto no es algo para que lo leas y digas, bueno, a lo mejor ya lo entendí. Esto debe de emocionar hasta tu misma alma de aquel lado y decir, yo soy parte de esa promesa, porque a Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tus hijos y yo pertenecemos a esa generación. Sí, Abraham tuvo su desliz, y Sarai no creyó mucho la palabra, le dio a su sierva Agar, y de ahí sale Ismael. Ismael es el pueblo que constantemente está en pelea con los israelitas. Incluso Dios lo menciona en el capítulo 15 o 17, no voy a regresar a esa parte de Génesis, pero a pesar de que Dios sabe que en ocasiones tenemos problemas, de que podemos no creer a las circunstancias, aunque el mismo Dios te esté hablando, Dios es fiel a su promesa. Y quiero que tú sepas esto, que Dios es fiel a su promesa. Génesis 35, versículo 9. Génesis capítulo 35, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Aquí puedes leer toda la historia de cuando Jacob nació junto con su hermano y nació pegado ahí a sus pies y le robó la primogenitura después. Puedes ver un montón de cosas, pero el nombre original de Israel, que nace desde Jacob, era usurpador, era ladrón. Y cada vez que le decían, hey Jacob, le estaban diciendo, oye tú ladrón. Por eso debes tener mucho cuidado que ni en broma ni en serio en tu casa haya apodos que denigran a otra persona, porque tu palabra está teniendo autoridad. Y a Jacob le pesaba que cada día le decían, hey Jacob, el ladroncito de la casa. Y donde nadie daba un peso por él, donde decían, este chico de plano no es como nosotros, no vemos que tenga una inteligencia, no vemos que tenga una madurez, ahí Dios va a cumplir la palabra. Así que piensa en los jóvenes de tu casa, porque de pronto Dios puede decir, no es en la segunda, no es en la tercera. Estoy suponiendo, porque Dios puede hacer muchas cosas con cualquiera. Va a ser en donde ustedes menos daban un quinto por alguien. Pero Isaac no era la historia diferente. Isaac, vamos a ver cómo este hombre se ríe. Y vamos a ver en el capítulo, Génesis capítulo 15, por favor. Vamos a leer esta parte. ¿Sí? Después de que leímos que yo creo que Abraham era como esas personas que de pronto su carácter cambia muy rápido, ¿no? Puede estar triste, puede estar alegre, puede estar, a lo mejor era muy sanguíneo Abraham, ¿no? Como dicen por ahí. Porque en el capítulo 15, versículo 6 dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Y él respondió después en el versículo 8, como que vuelve a la realidad. Y le dijo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, traen una becerra de años, una cabra y una tórtola. Tenía que dar un asunto, ahí una ofrenda, justamente eso, ¿sí? Y entonces Dios le está hablando aquí acerca de que va a crecer en esta parte, ¿ok? Y luego vamos al capítulo 17, Génesis 17, ¿sí? Dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no te llamarás Sarai, te llamarás Sara, que esto significa princesa. Y la bendeciré y también te daré a ella un hijo. Sí, la bendeciré. Ahí Dios está afirmando algo que dijo. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella, o de ella, perdón. Entonces Abraham, fíjate en el versículo 17. Génesis 17, 17. Entonces, voy a hacer un alto aquí en este camino.
Dios ya le cambió el nombre a Jacob, ya le cambió ahí el nombre a Sarai. Dios está hablando seriamente, le está soltando una palabra. Imagínate cómo te comportarías si alguien te suelta una palabra o Dios te habla. ¿Con qué seriedad o con qué risa tendrías tú ahí? ¿O con qué broma te atreverías a poner ahí? Y Dios le está cambiando el nombre a Abraham. Dios le está cambiando el nombre a su esposa. Le está diciendo lo que va a pasar en las siguientes generaciones. De tu esposa, que era la estéril, van a salir reyes. Por eso el libro de Reyes, el libro de Crónicas, por supuesto viene desde esta estirpe, madre de naciones. Y te voy a dar un hijo y te vaya a... Y Dios está emocionado y está hablándole esto. Y de pronto en el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y otras versiones dicen, y se echó a reír, y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, Señor, ¿le ha de nacer un hijo? No sé si sabes con quién estás hablando, casi le dice Abraham. Y Sara, que tiene 90 años, por eso era 10 años menor, nuevamente lo refiere aquí, ha de concebir, pues como que ¿de dónde, Señor? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Isaac, que significa risa, por supuesto. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo creo que esta palabra, cuando tú y yo nos reímos en lo real, en el corazón, o escuchamos una palabra y decimos, no creo que sea para tanto, ahí nos estamos riendo. Porque si Abraham no se hubiera reído en ese momento, esta palabra hubiera quedado sellada en su corazón. Te lo voy a decir de nuevo porque hay un énfasis. Y el por qué te lo estoy diciendo tiene un sentido que yo siento repetírtelo. Cuando tú y yo decimos, no, yo creo que Dios no me está escuchando, nos estamos riendo de su palabra. Cuando decimos, no creo que sea para tanto como que yo pueda hacer algo, nos estamos riendo de su palabra. Porque si Abraham se hubiera enfocado en esta palabra y hubiera dicho, sí, Señor, cuando Dios le pida a Isaac, él hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo te creo a ti, Señor. Yo creo que tú eres fiel y que tú eres justo. Pero no, tuvo temor porque Dios le había pedido a su hijo. Y sabes, le dijo, en ese de quien te ríes, yo voy a cumplir la promesa. Así que tal vez muchos puedan verte a ti como alguien que no va a figurar en la iglesia. Puede ver a tus hijos como alguien que no son grandes, yo no sé si grandes servidores, músicos, predicadores, pueden ver como que no dan un centavo por ellos, pero a lo mejor ese hijo risa, esa área risa en tu vida, Dios dice, ahí voy a cumplir el pacto. No va a ser contigo, Abraham. No va a ser con ellos. Ahí le estaba diciendo, desde ahí voy a empezar a cumplir el pacto. Génesis 35:9. Ya vimos, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Param y le cambió el nombre, por supuesto. Esta es una cita que confirma lo que vimos en el capítulo 32:26, cuando Jacob lucha con Dios, no contra Dios. Voy a leer estas dos citas para que no se confundan y no haya una pérdida en esto. Génesis 35, del 9 al 10, fíjate lo que dice. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahora si tú me acompañas a Génesis capítulo 32, Génesis capítulo 32, fíjate, este capítulo que vimos, el de Génesis 35, yo le llamo así como que tiene su versículo espejo o su versículo que lo demuestra en el Génesis 32, versículo 26, cuando dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Jacob estaba luchando con el ángel, por si tú no te hayas dado cuenta de esto, ¿sí? Y dijo, déjame el ángel, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba harto de que le llamaran el usurpador. Isaac se había hartado también de que fuera la risita de la casa, ¿sí? Pero Jacob dijo, no te dejo hasta que me bendigas. Sí, persiguió y se aferró a su bendición. Y tú tienes que aferrarte a la bendición de que estás en tierra buena, de que Dios te ha amado y te ha bendecido. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Y le respondió, ladrón, Jacob, como que ahora tú tienes que confesarlo, ¿no? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, junto con Dios, y con los hombres y has vencido.
Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo así. Y entonces Jacob, aún con el nombre de Jacob, aunque se lo acababan de cambiar segundos antes, él le dijo, el nombre de aquel lugar lo llamó Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob entendió que Dios le estaba cambiando el nombre. Y después se lo confirma en el versículo 35, capítulo 35. Ahora, para terminar en esta reunión, ¿por qué obedecer a Dios? Es que esta es la historia de Abraham y ok, qué padre que somos hijos de esa estirpe. La historia de Moisés, que la pasó difícil, y de Abraham y de Isaac y Jacob. Pero no fue poca cosa, porque en estas generaciones, en estas promesas que hoy cambian la historia del hombre y que se reflejan hasta hoy, estuvo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noemí, todos los de esa historia y todo un pueblo que fue cambiado. Vamos a ver Hebreos 11:8. También te recomiendo que apuntes Hebreos 11, el capítulo de Hebreos 11, como el otro capítulo donde se ve toda esta parte que estamos viendo. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, el padre de multitudes, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, cuando nosotros salimos siendo enviados desde la iglesia central, pero no despegados, no estamos caminando por nuestra parte solos, hacia Naucalpan y Los Remedios, pues no conocíamos la verdad mucho esa zona, no sabíamos las cosas que nos íbamos a enfrentar, pero si Dios dijo, si Dios envió y Dios ha respaldado, ahí vamos a permanecer. Y animo a tu espíritu para que en el nombre de Jesús seas embarazado de esta palabra y tú te apropies de esta palabra y digas, si Dios aquí me plantó, aquí voy a esperar lo que Dios va a hacer con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi familia, con los siervos, porque aquí Dios va a impactar generaciones. Hay mucha gente en esta zona de Los Remedios que ha fallecido y hay familias que se están quedando sin esperanza. Pero sabes, tú tienes que permanecer porque lo mejor está por venir. En el nombre del Señor te lo digo. Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la esposa, Sara, siendo estéril, recibió fuerza, recibió vigor para concebir y dio a luz, aunque fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, las palabras de Dios no te las digo yo solo por la Biblia. No las creas solo porque lo dice un hombre. Es Dios el que es fiel quien lo ha prometido. Y tú tienes que creer en esta parte. Segunda de Pedro 3:9. Esta parte, vaya que está súper buena. Hay algunos que pueden ver las circunstancias. Y tú puedes decir, Dios, se le fue el 2020 y parece que se le está yendo el 2021. Se me han ido familiares. Algunas veces he pasado por cosas duras. Yo creo que Dios se olvidó de la promesa. Y esta palabra es para gentiles que estaba diciendo Pedro, que era hermano de Jesucristo carnal. ¿Sí? Dice, Santiago era hermano, perdón. Segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate cómo Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que se activen, para que se cumplan y para que nazcan en nuestra vida promesas que Él tiene para nosotros. Te lo repito, Dios sella este versículo y dice, perfecto, yo tengo promesas para ti, hijo o hija, pero yo necesito de ti que ya procedas al arrepentimiento. Porque por tu incredulidad de pensar que la palabra ha sido retardada, que ya se le fue el tiempo, ya hasta se murió mi papá, quien le prometieron cosas, y quedaron los hijos, quiero que sepan que están en la estirpe de la bendición de Dios, que están en la línea que Dios prometió cosas y que Dios va a ir mudando sus corazones para que puedan cambiar y hacer lo que Él quiere que hagamos, sin quitar lo que tú también quieres hacer en la vida. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Te acuerdas lo que significa en Él? El grande, el poderoso. Son en el grande, en el poderoso, en el majestuoso, en el Yahvé Jireh, en el Rafa, en el proveedor, en el Shaddai. Son en Él, sí y así sea. Por medio de nosotros, hermanos, para la gloria de Dios. Así que en este sentido, tú y yo vamos a ser utilizados
no para que nos aplaudan, no para que digan qué grande obra, hermano, hermana. A lo mejor alguien te lo va a decir y tú dale la gloria a Dios en ese momento, entrégale la corona. Hermanos, qué bonito tocas, qué bonito cantas, qué bonito haces esto, perfecto. Gracias, hermano, gloria sea a Dios. Ahí entregas tu corona en ese momento, ¿sí? Pero debes entender que 2 de Corintios 1:20 nos mantiene firmes en esta promesa hasta el día de hoy. Todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. ¿Sabes por medio de quién? Por medio de nosotros. Eso quiere decir que Dios cuenta contigo y te lo está firmando en esta carta de Corintios, que escribe Pablo a los Corintios para decirles, no se muevan, no se conmuevan, no se cambien, no sean incrédulos, no se vayan por doctrinas humanas, sean firmes en lo que piensan, con el Señor como tu Dios, porque Dios va a cumplir tu promesa. A lo mejor hoy Dios te tiene sirviendo en algo, pero todavía falta lo mejor por venir. Así que como Abraham tenemos que entender que no es una historia bíblica. Moisés no es otra historia solamente bíblica. Todos pertenecemos a esa parte. Por eso la importancia de la cobertura. Porque cuando Dios les decía que permanecieran, que fueran fieles, les estaba diciendo, mantente en tu cobertura, porque ahí voy a activar una promesa. Y si me tardo 10, 15, 20, 30 años, es soberanía de Dios. Pero tu familia, tus generaciones lo van a poder ver. Y por eso debemos sentirnos gozosos y bendecidos de que estamos hasta el día de hoy siendo parte de una promesa de Dios. Tenemos que estar firmes en esta parte, hermanos. Déjame orar ahí en tu casa, porque yo siento que Dios quiere hacer algo. Yo no sé si va a sellar los corazones de alguien. Y si pasa algo en alguien, déjenos saber por los comentarios. Y si no, también no nos movemos por vista. Pero en este tiempo, mientras el mundo festeja el amor y la amistad, y si quieres tener un tiempo con tu familia, está bien. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero vamos primero a enfocarnos en el amor y en las promesas de Dios. Y Señor, en esta hora yo te pido que toques y que traspases con tu persona cada casa, cada dispositivo, cada persona en donde está sentada, y que tú los hagas sentir tu presencia y tu paz. Tu presencia que les haga saber que son hijos y que son hijas, parte de una generación que ha sido prometida y que va a ser bendecida en todo lo que hagan. Hoy declaro que sobre los jóvenes, sobre los más niños, venga ese aliento de vida, ese aliento del Espíritu Santo para que nos toque y los avive como las generaciones que van a activar esta promesa. Donde no se ve que parezca algo, va a suceder. Así que hoy en el nombre de Jesús oro por todos los adolescentes, los niños, los jóvenes, para que ellos sepan que tu palabra va a ser un lugar donde va a recaer en ellos y va a empezar a ser activada. Hoy oro por los padres, por los esposos, por las personas que están solas, para que sepan que no están realmente solas, sino que Dios los tiene manteniéndose en medio de una promesa. Y Señor, hoy oramos para que nos perdones si hemos creído, si hemos pensado que el enfoque se trataba de nosotros mismos. Hoy oramos diciéndote gracias, Señor, porque estamos bien, tenemos comida, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos escuela. Sí, de pronto cansados por estar en casa, tal vez hartos o hastiados físicamente, pero no malagradecidos contigo, Señor. Hoy te damos gracias porque decidiste que estas familias de esta tierra, en esta zona, estuvieran metidas en ti, Señor, y en esta generación. Gracias por nuestros gobiernos del estado, de la ciudad y el federal, Señor. Gracias, Señor, por nuestras autoridades locales. Gracias por nuestras autoridades en la iglesia. Gracias porque Restauración Naucalpan pertenece y sigue estando bajo la cobertura de la iglesia central. Gracias por la palabra que tú nos estás dando. Señor, si hay algo en nuestra vida que ha sido una especie de Isaac, una especie de Jacob, hoy te pedimos que nos permitas conocer hacia dónde lo quieres mudar. Estamos dispuestos a obedecerte. Y tú en tu casa, no es una oración que esperes que termine yo. Ora en tu casa, cierra tus ojos, ahí en tu sillón, en tu silla, en tu mesa, y dile: Señor, cuentas conmigo. Señor, yo quiero hacer tu obra. Yo estoy dispuesto a entender que soy parte de una generación. No soy parte de una religión, Señor. Eso es prostituir tu palabra, Señor. Yo soy parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros. Eres el consolador que Jesús prometió
prometió que estaría con nosotros. Y dice Jesús, he aquí yo voy al Padre, pero les enviaré un consolador que les enseñará y que les va a hablar, y que yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Así que hoy tenemos la doble porción de gracia: al Hijo todos los días con nosotros, al Padre respaldando al Hijo y al Espíritu Santo que nos enseña todo lo que ha de venir en este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra que yo sé que viene de tu corazón. Sé que estamos a la espera de tiempos nuevos y creemos que lo mejor va a venir no solo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, sino también en nuestra familia. Hermanos, que Dios les bendiga, no se salgan, vamos a darle la palabra a Fabi para que nos dé algunos avisos, ideas. Miren, aquí está mi Fabi, para que la puedan, si no la conocen, se las presento. Mi Josué, mi Jessy. Y bueno, ya los dejo con ella para que terminemos. Que Dios les bendiga y es un placer servirles y poderles atender desde este lugar, y estamos ansiosos de poder verles. Amén. Así es, ya pensamos en lo natural según lo que estamos viendo, que ya pronto vamos a poder vernos, y de verdad ese es nuestro anhelo, porque sí es necesario que nos vean, nos veamos. Y bueno, rapidísimo nada más, se me olvidó mencionar al principio del mes que el 14 es el cumpleaños de Elian, entonces hoy vamos a orar por ella, porque hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, damos gracias a Dios por su vida y por la misericordia que Dios ha tenido para con ella. ¿Quieres decir algo, Josué? ¿Sí? A ver. El video de los niños está muy padre y muy interesante, y se los recomiendo, niños. Muy bien, muchas gracias, Josué. Pues nosotros ya vimos el video, de verdad que está muy, muy padre. Te invito para que vean tus hijos este video. Les va a servir muchísimo. Las explicaciones de este y de todos los videos han sido muy claras. Y estamos empezando ya el fruto del Espíritu. Así que si tú nos miras por primera vez también, contáctanos si es que no estás en el grupo del chat del WhatsApp de Discipulado. Contáctanos directamente a través del Facebook para que te hagamos llegar el video que semana a semana les enviamos a nuestros niños. Y bueno, ya sin más, mantente orando para que pronto nos veamos, y vamos a orar para despedirnos y por la vida de Elian. Padre, te damos gracias infinitas por esta palabra que tú nos has dado. Gracias porque tú tienes promesas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu voluntad y en tu sabiduría, tú sabes, Señor, cada una de las cosas que tú harás con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner también en esta tarde la vida de Elian en tus manos. Y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú sigas conservando su vida. Gracias, Señor. Gracias porque hasta este día, Señor, tú has manifestado tu amor eterno con ella, con sus hijos, con su casa, con los que ella ama, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria a ti por su vida. Te queremos pedir también, Padre, que tú estés con nuestros hermanos en esta semana, que tú, Señor, les muestres tu poder y tu majestad a cada uno en sus casas, en sus trabajos. Dale, Señor, trabajo a aquel que no tiene. Dale lo que necesita, Señor. Suple toda necesidad, Señor, física, en salud, Señor, en sus economías, Señor. Guarda las vidas de cada uno de los que nos has dado, Señor, en la misión de Naucalpan. Y como dice tu palabra, que ninguno se pierda, Señor, en este tiempo, ni en el venidero, Padre. Que todos sean conservados para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues estamos despedidos y ahora sí que disfrutan la tarde con tu familia, con la gente que está a tu alrededor. Gracias por tu atención.